Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los fariseos con algunos letrados llegaron de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla, de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseña no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En este caso le permite no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como éstas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí encontramos las contradicciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Aquí Jesús se refiere a los fariseos, ciertamente, y les está hablando y les está diciendo, porque acuerdo mañana y no es samba, ya con agua carundo, ya pojeo, ya popeando, ya poyamondo, ya por las abluciones, no hacen los ritos necesarios de una religión. Ciertamente que todo rito nos enseña, nos ayuda, la repetición, vea con la ritojina. Pero dice, lo hacen por tradición. Tradición significa también transmisión, que es elemento esencial. Nosotros, la humanidad, el aspecto antropológico, sabemos muy bien que la tradición es esencial y fundamental para toda nuestra vida, porque tradición quiere decir transmisión. Y en Bojasá pasamos los principios, pasamos todos los elementos necesarios para que nosotros podamos ir creciendo, aprendiendo. Yo hago la tradición, porque yo hago la transmisión. Pero atención, no se me queden simplemente desde este aspecto, que es justamente un aspecto muy antropológico, un aspecto que llega a lo ontológico, es decir, a lo existencial, esencial para que nosotros podamos sobrevivir como humanidad, como personas. Sí o sí, ñande goña aprende para te lleva peñandero peñande sea peñandero o quien sea que nos va enseñando. Ñañe peina jangua lleve goña ña aprende. Va esa vaya caruja ya rape cuchara, pesa de ya rapa, se más cuando hace la pesa vaya rape cuchara. No, mi hijo, hay que poner así. Ah, no, vea, entonces era aprender, hijo, mega tú. Reñe monde jangua, era aprender bendecir. Re yahu jangua, bendecir anderu ne boyahu, agua lleva peñe pununay. Ah, vega tú, era aprender, hijo. Bueno, aquí Jesús nos dice, eso está muy bien, dice, esa es la tradición. Pero atención, después ustedes se hacen contradicciones, dice. Porque una vez que te pusiste en el camino y vos aprendiste lo esencial y fundamental, de Neiko TV y Maupea, porque en Deyare y Cuama va Evala y principal vagina, ñande recoebe mana, ñandera pela ya poena, ya poñón día. Pepe en Deyare huere copa y te ven a pela ñande yara, o me ande, y cuama ande.
Y entonces por eso aquí, ante estas críticas que dicen ustedes se lavan, no se lavan, que hacen abluciones, etcétera, Jesús, entonces cuando le preguntan por qué ustedes actúan así, anda Bellapó y la Bellapona, y entonces Jesús les baja la caña. El asunto es que ustedes se quedan simplemente con las cosas externas. Ah, ahí está entonces, queridos hermanos. Aquí tenemos dos elementos en el camino de la vida espiritual. Tenemos el elemento externo, que no es que le damos una patada a lo externo y ya no nos sirve más y no queremos más saber nada. Nosotros no somos ángeles. Nosotros no es que vivimos simplemente de los elementos espirituales, sino que desde el elemento antropológico esencial del rito, de las costumbres, de nuestra manera de hacer, entonces nos elevamos y le damos el sentido espiritual. Por ejemplo, la a tu pano y entonces está muy bien. Se me puede volver una tradición y se me puede volver simplemente un rito a tu pano y lleva. Pero sin embargo, si yo entiendo el sentido y le doy el sentido profundo de lo que estoy haciendo, va a irse a tu pano y sea abuela o quien sea. Porque justamente detrás de esto la respuesta es interesante. Ñandeyara tanderoasa, deroa, renondepe, deroa. ¿Por qué? Deroasa, tu cara, Dios que bendice tu rostro, Dios que bendiga nuestro rostro, como dice, ¿verdad? El libro de los Números, y nos bendiga. ¿Por qué? Porque justamente el rostro es lo que te identifica. Sheroa, apeare non debe ñandeyara ombojasa. El Espíritu de Dios que pasa, que bendice tu rostro, porque tu rostro es la identidad. Seguro nos estamos delante de fotos, no delante pensando delante de ay guatamaigo guago fulano porque para la sino que te muestra el rostro de Robasa. Ayer urebeñan de Yara de Cerobasa. Bueno, estas son elementos esenciales que tenemos que entender, queridos hermanos, que cada signo, cada tradición, cada rito, le tenemos que dar ese sentido profundo de lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es lo que Jesús entonces está criticando. Jesús no está criticando simplemente el aspecto visual, antropológico, esencial que manifiesta a través del signo un elemento espiritual, sino que quiere que a través de estos signos, a través de estos ritos, nosotros le demos el sentido profundo de lo que significa el seguimiento de Jesucristo. Así que entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia al Señor. Ñandeyara ta ñanderoasa, que deje su bendición sobre nuestra identidad, sobre lo que nosotros somos, sobre quiénes somos nosotros, y permanezca con nosotros siempre. Que así sea. Que así sea.